Esto es lo que recordamos del huracán Sandy. La costa de Jersey en ruinas, casas arrancadas desde sus cimientos. Damas y caballeros, el gobernador del estado de Nueva Jersey, Chris Christie. Y el gobernador Christie se hizo cargo. La gente quiere reconstruir sus casas, quiere reconstruir sus negocios, quiere reconstruir sus escuelas, quiere reconstruir el estado. Es hora de que cambiemos de página y nos aseguremos de poder volver a la situación anterior. Ese es mi único propósito para el próximo año. Chris Christie fue el gobernador más conocido. En los reflectores estuvo el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie. Y estuvo por encima de la política. Tengo un trabajo que hacer aquí en Nueva Jersey que va más allá de la política presidencial, que es algo que ahora no me importa en lo absoluto. Gobernador, gracias por todo. El gobernador Christie fue visto como el salvador del huracán Sandy. Incluso los reporteros de Nueva York, como yo, estábamos impresionados. Yo escribo principalmente sobre comida, pero viviendo aquí, Sandy era una historia que no podía evitar seguir. Y al principio parecía fantástico tener a alguien como Christie a cargo. Pero una cosa captó mi atención: lo entusiasta que era para hablar de todos los aspectos de la tormenta, excepto de uno. Al fondo. ¿Cree que el cambio climático, la elevación del nivel del mar, el calentamiento global tuvieron algo que ver con lo sucedido en la ciudad? No tengo idea. Tal vez en los meses y años subsecuentes, después de reconstruir el estado y de regresar a las personas a su casa, tendré la oportunidad de reflexionar la pregunta esotérica de la causa de este huracán. Ahora debo encargarme de la gente sin casa o que perdió su negocio por este huracán y francamente no tengo tiempo de pensar en eso. Mi mayor preocupación es hacer el trabajo por el que esta gente votó por mí. ¿Pero en realidad el cambio climático es una pregunta esotérica? ¿O Christie está dejando al estado peligrosamente vulnerable para el siguiente Sandy? Vinieron aquí esta mañana a atestiguar la historia. Bienvenidos a la toma de protesta del gobernador Jay Inslee. Jay Inslee es el primer mandatario político en Estados Unidos en ser electo con un programa para combatir el cambio climático. Yo, Jay Inslee. Mientras los líderes en Washington, D.C. pontifican y posponen el tema, Jay Inslee ve una amenaza existencial que trasciende la política. En Washington, D.C., la discusión sobre el cambio climático se ha convertido en un tema político. ¿De verdad las cosas serán diferentes en el estado de Washington? Gracias. Si la respuesta republicana a su discurso nos da una pista, parece que el nuevo gobernador tiene un camino difícil por delante. Este es un informe que debe alarmar al mundo, porque este informe nos dirá una vez más que todo lo que dábamos por hecho acerca de los cambios climáticos realmente ha sido subestimado, así como los efectos de cambios climáticos nos afectarán más rápido de lo que pensábamos. Todos sabemos que las actividades humanas están cambiando la atmósfera de manera inesperada y sin precedentes. El efecto invernadero ha sido detectado y está cambiando nuestro clima. La atmósfera y los océanos se han calentado. Las cantidades de hielo y nieve han disminuido. El nivel del mar ha aumentado y las concentraciones de gases de efecto invernadero Ya no hay temporada de incendios. Los incendios forestales están todo el año. El cambio climático, los climas extremos y nuestra vulnerabilidad hacia eso.
donde 12 años de sequía han dejado un paisaje seco. ¿Hay algún patriota por aquí? Un nuevo reporte científico determinó que la última década fue la más caliente de la historia. Nuestro mundo está cambiando más rápido y dramáticamente. Playa cerrada, prohibido nadar. Cuando Sandy arrasó la costa, el gobernador Christie dejó en claro a todos que estaría al mando, que guiaría a Nueva Jersey para superar lo que el huracán podría haber dejado. Se están realizando evacuaciones obligatorias desde las 4 de la tarde en las Islas Barreras desde Sandy Hook hasta Cabo May. La combinación de la lluvia, las inundaciones y el viento harán que este sea un fenómeno muy difícil de lidiar. Pero si están preparados, nosotros también lo estamos. Y juntos podremos superar todo esto. Alerta de clima extremo. Iremos para allá y luego regresaremos. Está bien, gracias. Estas casas están 120 centímetros por encima del río. Y como pueden ver, están dentro del río. Llegamos al punto donde la evacuación ya no es posible. Y ya no podemos rescatar a nadie. Aquí se puede ver el dique. ¿Ves que el agua sale por los lados? Sí, debemos irnos de aquí. Muy bien, hay que volver. No podemos evaluar lo que pasará en las próximas 6 horas. No ha terminado. Tenemos las peores 6 horas de la tormenta por venir. Sé que mucha gente despertó hoy en una devastación total. No me quedó absolutamente nada, No puedo describir señor. lo que muchos en Nueva Jersey han experimentado en las últimas 24 horas. Gracias. Hay un largo camino por delante, pero tengo confianza en que saldremos de esto mejor y más fuertes que antes. Seamos fuertes. Lo somos. Juntos vamos a salir de esta. Iremos por aquí. Señor gobernador, una Dios pregunta. lo bendiga. Tenga confianza. El oleaje del huracán Sandy dejó a casi toda la ciudad bajo el agua y destruyó 110 casas. De los edificios que quedan, cientos están inhabitables. Los hoteles de la ciudad están saturados con miles de personas que no tienen a dónde ir. Distrito de Union Beach. Y con 6 serán 25. Tenemos 2.600 personas que aún no tienen hogar. Así que trabajamos 12 horas. Y si tenemos que trabajar durante la noche, lo hacemos. Siguiente. El ingeniero de la ciudad, Bobby Burrows, se enfrenta al trabajo más difícil de su vida. Desde que el huracán Sandy golpeó la ciudad hace 3 meses, ha trabajado sin descanso todos los días de la semana, ayudando a sus vecinos a superar las secuelas. No puedo regresar con mi esposa. Quiere más dinero. Mi padre se ha ido cuesta abajo desde el huracán. Esto será muy difícil. Tiene que ayudarles a decidir si reconstruir o mudarse. Existen 3 opciones. Elevar su casa, trasladarla o demolerla. Y ahora nos dirigimos a lo que hemos denominado Zona Cero. ¿Qué piensas que es lo mejor aquí en lo que llaman la Zona Cero? ¿Crees que tiene sentido reconstruir o solo abandonarlo? No creo que la gente lo abandone. Pero si hay otra tormenta o algo peor, puede volver a suceder lo mismo, ¿cierto? Bueno, podría repetirse, pero no lo sé. Dame un momento. Has visto demasiado dolor. Pero el gobernador Christie tiene un mensaje firme. Dice, reconstruyan ahora.
Promete que regresará a las personas a sus casas y que reconstruirá el devastado paseo marítimo antes del Día de los Caídos. Que la gente local y de todo el país que vacaciona aquí sepa que ya puede venir. La industria turística del estado de 38,000 millones de dólares pende de un hilo. Debes seguir la calle hasta arriba. Yo la veré allí y la dejaré entrar. Ah, muy bien, gracias. De nada. Vine aquí para conocer al nuevo gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, a quien llaman el gobernador más ecológico de Estados Unidos. Solo lleva unos meses en el cargo, así que aún falta ver si cumplirá las expectativas. Jay. La campaña de Inslee tuvo dos temas: fortalecer la economía y abordar el cambio climático. Él piensa que ambos asuntos van de la mano. Que el quehacer sobre el calentamiento global creará miles de empleos y energía limpia. Hola, soy Jay. Hola, ¿qué tal, Olivia? Olivia, es un Mucho placer. gusto. ¿Cómo te tratan? Son muy amables. ¿Sí? Antes de ser gobernador, Inslee fue miembro del Congreso por casi 20 años y fue franco sobre el cambio climático. Queremos ciencia real y necesitamos políticas de energía limpia. Gracias. Pero me dice que las acciones valientes que él esperaba nunca llegaron. En el Congreso fui de la Comisión del Cambio Climático. El comité está dedicado a encontrar soluciones al cambio climático. Por desgracia, casi todos los republicanos de la Comisión del Cambio Climático no reconocieron la ciencia del cambio climático. Últimamente, mucha gente ha revisado detenidamente la llamada ciencia del cambio climático. Claramente hay una disputa sobre la evidencia. La ciencia es apolítica y aún así los políticos han empezado a analizar el tema con visión partidista. ¿Quién está a favor de esto, demócratas o republicanos? La ciencia es clara. Ojalá fuera de otra forma. La vida sería más fácil, pero este es el desafío real. ¿Por qué pensó que podría lograr más como el gobernador que en el Congreso? En particular, en ese momento el Congreso estaba paralizado y sentí que Washington era donde podíamos hacer algo con energía limpia. Y eso estábamos haciendo y eso haremos aquí, porque es nuestro hogar. Pero últimamente, Inslee dice que su estado natal se ha desviado del camino. En el 2008, antes de ser gobernador, el estado aprobó una ley que requería grandes reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2029. Pero nunca realizaron un plan para cumplir esos requisitos. ¿Tienes una copia del proyecto? Sí. Inslee intenta solucionar eso con lo que él llama su proyecto de ley de acción por el clima. Crearía un grupo de trabajo de alto nivel, dirigido por el mismo gobernador, para establecer un plan. Los ambientalistas tienen una petición sobre el vocabulario, lo que nos pediste escribir. Ellos sugieren asegurar el logro de los límites de emisión. Creo que está mejor dicho así. Si estás de acuerdo con el proyecto, lo llevaré con el asesor y empezaremos a buscar firmas. Bien. Pero aún queda un gran obstáculo. Tiene que pasar por el Senado, controlado por los republicanos. Y por eso Inslee hace un acercamiento prudente. Invita a miembros de ambos partidos para unirse al grupo y presionar para encontrar una solución bipartidista para frenar las emisiones. Los logros que hemos hecho en el país han sido bipartidistas, básicamente. Y tenemos una gran oportunidad para que los republicanos tomen el control y lo lideren. Queremos una solución bipartidista. Hay que trabajar juntos para acabar con esto. ¿Por qué cree que sea tan difícil tomar medidas sobre este asunto? Te mostraré algo. Este periódico es de hoy. Y el encabezado es: el nivel de CO2 supera el temido escalón. Alcanza una concentración que no se ve en la Tierra hace millones de años. Por millones de años. ¿Cómo puedes tener un titular como este y que siga habiendo resistencia política para tomar medidas y mantener También esa está en la postura? página 9. Lo sé, creo que ahí está. ahí, pero creo que No voy a pasarlo por alto. Es decir, que el problema es que la gente no sabe lo importante que es esto. Pero esto es a lo que me enfrento. Aun si fuera una sesión legislativa y lo mostrara y lo leyera a algunos legisladores de mi estado, la respuesta sería: es falso y no lo creemos.
Un reportero preguntó al gobernador Christie si se discutía el aumento de la severidad de las tormentas con científicos expertos en el cambio climático. No, no está en mis manos. En los meses posteriores al huracán Sandy, el gobernador Christie se refiere al cambio climático como una simple distracción. Cuando se sintió presionado, dijo que es abogado, no científico. ¿Pero en verdad es tan irrelevante? A solo 20 minutos de la oficina de Christie en el Parlamento Estatal, en la Universidad de Princeton, se encuentran algunos de los mejores climatólogos del mundo. ¿Una tormenta como Sandy, o Sandy en particular, pudo ser causada por el cambio climatológico? ¿Se podría decir algo así? Hay muchos factores que influyen en la formación de una tormenta tan inusual como Sandy. Un factor que estamos seguros que es causado por el cambio climatológico es el aumento del nivel del mar. Michael Oppenheimer de Princeton es asesor de la NASA y de las Naciones Unidas, y Ben Strauss es un experto en el aumento del nivel del mar en los Estados Unidos. No cabe duda que los daños de Sandy fueron peores de lo que debían porque el calentamiento global causó que se elevara el nivel del mar, lo que hizo fácil que Sandy empujara el agua tierra adentro, por lo que más hogares y muchas áreas resultaron muy dañadas, más que si esa misma tormenta sucediese hace 50 años. Lo cálido de la superficie del mar por el clima fortaleció a Sandy. Hay una analogía sencilla. Si pones una olla con agua en la estufa y enciendes la llama, obtendrás mucha turbulencia. Y si calientas el océano, tendrás más tormentas, más humedad en el aire, más energía y más turbulencia. Durante el último siglo, el mar se ha elevado más de 30 centímetros en la costa de Jersey, causado por el cambio climático. Sin este aumento, la peor inundación provocada por un huracán como Sandy aún sería grave. Pero cuando le añades 30 centímetros, las diferencias pueden parecer pequeñas al principio. Pero estas son causas y personas reales. Solo en Nueva Jersey, el aumento del nivel del mar puso al menos 65 kilómetros cuadrados de tierra y 40,000 personas bajo el impacto de Sandy. Pero como Nueva Jersey se prepara para gastar decenas de millones de dólares en reconstruir, parece que el gobernador Christie se niega a considerar todo esto. ¿Oficina de prensa del gobernador? Buenos días, soy Mark Bittman. Quisiera hablar con Mary Comella. Quiero una entrevista con el gobernador Christie. No ha llegado a la oficina aún. ¿Quiere dejarle un mensaje? Sí, le he enviado un par de correos, así que supongo que los vio. ¿Puedo darle mi número telefónico? Claro. A esta casa a la que nos dirigimos, le haré la inspección justo ahora. 6 meses después de la tormenta, la reconstrucción ha empezado en Union Beach. Las casas se han elevado para cumplir con la nueva norma sobre edificios que Christie ha adoptado. No puedo esperar otros 18 o 24 meses. Adoptaremos estas normas en el estado y la gente podrá empezar a tomar decisiones económicas sobre la reconstrucción de inmediato. El gobernador Christie ha sido fundamental. Creo que quiere reconstruir la costa hoy, por completo. No quiere esperar 10 años. Cuando llegas a los vecindarios ves elevadas las casas por todo el estado, pero el problema es que si el mar está invadiendo estas zonas, no importa si la casa está elevada, crea un falso sentido de seguridad entre los residentes de que las cosas mejoran cuando a largo plazo no es verdad. Mark Moriello fue el jefe del Departamento de Protección del Medio Ambiente de Nueva Jersey. También es un experto en planificación costera con 30 años de experiencia. Y me cuenta algo que no puedo creer. Las nuevas reglas del gobernador Christie se basan en información de inundaciones anteriores y no toma en cuenta los 60 a 215 centímetros extra de aumento del nivel del mar previstos por los científicos del clima. Se pueden construir casas más grandes y más fuertes, pero si las casas siguen localizadas en áreas vulnerables, no debe sorprendernos si resultan dañadas por los eventos subsecuentes. ¿Cuál sería la reconstrucción adecuada e inteligente que se debería hacer en la costa? Nuestra sugerencia es que poco a poco nos vayamos alejando. Se puede reubicar a la gente de forma voluntaria y restaurar la zona con dunas o pantanos que ofrecen mayor protección. No resistiremos más tiempo. Eso no es sostenible ni ambientalmente ni económicamente.
Alejarse de la costa puede sonar drástico, pero voy en camino a un sitio donde ya hicieron eso. Un país donde las inundaciones son una forma de vida. Sala de audiencias. Sesión del Senado. Es un honor para el Comité de Telecomunicaciones, Medio Ambiente y Energía del Senado tener aquí al gobernador del estado, Jane Inslee. En mis años como senador cuento con una mano las veces que el gobernador ha venido a respaldar un proyecto de ley y esta podría ser la primera vez que aplauden. Así que, bienvenido al comité. Es que estamos empezando la sesión. Mientras la asamblea se prepara para debatir el proyecto del gobernador Inslee, las cosas empiezan de una forma amable. La razón por la que propuse este proyecto de ley es porque no tengo todas las respuestas. Aunque sea gobernador, sé que lo sorprende. Es una invitación para que trabajemos juntos para conseguir esas respuestas. Nadie... Pero los republicanos tienen algunas preguntas difíciles. ¿Cómo avanzamos sin perder los puestos de trabajo en las fábricas que tenemos aquí? ¿Cómo me asegura que una mayor cantidad de regulaciones no seguirán afectando a la pequeña empresa en Washington? Washington emite casi una tercera parte del 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Tiene cifras diferentes? Inslee dice que la verdadera amenaza para la economía es ignorar el cambio climático. Se calcula que el costo potencial del cambio climático llega a los 10,000 millones para el 2020. 10,000 millones. Son costos reales, para personas reales y negocios reales, y sucede hoy. Algunos republicanos dejaron claro que no creen que el cambio climático sea real. Llevan testigos para retar a la ciencia. El calentamiento terminó en el 98. Sé que les sorprende, pero les mostraré los datos. ¿Qué pasa con la afirmación de que las temperaturas son más altas que nunca? Evidentemente no es cierto. Don Easterbrook es un profesor de geología jubilado de la Universidad Western Washington. Poco después, todo su departamento escribió una carta rechazando su testimonio. Todos los datos que leí y que tengo frente a mí muestran que, en especial en los últimos 12 años, la temperatura ha aumentado y se han batido más registros. Tengo información original antes de ser manipulada. Y lo que están viendo son datos que han sido alterados por la NOAA y la NASA. ¿Es una conspiración? No me agradan las conspiraciones, así que no diré nada. Pronto, los senadores republicanos dejan clara su postura. Aprueban una enmienda que elimina todas las menciones al cambio climático sobre el proyecto de ley de Inslee. Holanda es uno de los países más bajos del mundo. Gran parte de él está debajo del nivel del mar. Vine aquí para entrevistarme con el Dr. Jeroen Aerts, uno de los mejores especialistas del mundo en riesgo de inundación, para ver lo que podía aprender Nueva Jersey de un lugar donde el exceso de agua forma parte de la vida diaria. ¿Qué porcentaje de la población de Holanda es realmente afectada por el agua? 1/3 del país está bajo el nivel del mar y otros 2/3 viven en planicies aluviales. Así que cerca de 2/3 pueden ser afectados por inundaciones. El agua viene del mar, viene de los ríos, hay agua a nivel de tierra y también precipitaciones, lluvia. Así que hay todo tipo de inundaciones. Hemos tenido nuestras llamadas de alerta, hemos tenido nuestro Sandy. Su Sandy ocurrió en enero de 1953. El desbordamiento del Mar del Norte inundó el 10% de las tierras de cultivo del país, destruyó 10,000 edificios y mató a casi 2,000 personas. A consecuencia de aquel desastre, los holandeses comenzaron una guerra contra el agua. Construyeron el sistema de diques de contención más grande del mundo para impedir el paso del agua. Pero en los años 90 tuvieron otra llamada de alerta. El cambio climático estaba causando lluvias más intensas y un aumento del nivel del mar. El resultado fue una enorme crecida de los ríos que inundó sus defensas. Los holandeses necesitaban un nuevo plan. Lo llamaron vivir con el agua.
Pensamos que tal vez podríamos darle más espacio al río, dejar que creciera, como en el pasado cuando no vivía nadie en los alrededores. Sin embargo, hay lugares donde la gente vive en planicies aluviales. Y ahí es muy difícil encontrar una solución que permita que el río crezca y protegerlos al mismo tiempo. Para planear su estrategia ante las inundaciones, los holandeses crearon un grupo llamado Comisión Delta. Reúne a políticos, ingenieros y empresarios. Y a diferencia de Nueva Jersey, han buscado la ayuda de científicos del clima. Algunos creen que el cambio climático pasará en el futuro, pero está sucediendo ahora. Somos los primeros en sentir el fuerte impacto del cambio climático. Porque mientras otros se dedican a plantear dudas, nosotros estamos tan bajos que el efecto será inmediato y no podemos esperar, así que tenemos que lidiar con el cambio climático. Parece que Nueva Jersey necesita su propia Comisión Delta. Y de vuelta en los Estados Unidos descubrí que solían tener algo muy similar. Años antes del huracán Sandy, el estado formó algo que llamó la Oficina de Adaptación al Cambio Climático. ¿Por qué no estaba mejor preparada Nueva Jersey? Encontré a alguien que dice que puede explicármelo. Carbón igual a veneno. Este es un asunto regional, un asunto mundial y un asunto generacional. ¡Sí! ¿Están preparados para sobrepasar al carbón? El carbón nos enferma. Detengan los trenes de carbón. Inslee está a punto de enfrentar lo que podría ser la decisión sobre el cambio climático más importante de su mandato. Una decisión que tendría implicaciones mundiales. El carbón es la mayor fuente individual de emisiones de gas de efecto invernadero del mundo. Pero ahora, los estadounidenses no queman tanto como lo hacían en el pasado. Eso es una buena noticia para el clima, pero para las empresas de carbón es un gran problema. Por eso, esa industria tiene un plan. Exportar el carbón de Estados Unidos a Asia, donde el uso de carbón se ha disparado. Solo necesitan una forma para llevarlo. Por eso planean transportarlo en tren a través de miles de kilómetros hasta terminales de exportación construidas en la costa oeste. Las dos terminales más grandes estarían en el estado de Washington. En total, se duplicaría la cantidad de carbón que exporta Estados Unidos cada año. El debate sobre estas terminales está afectando a todo el estado. No queremos los gases tóxicos ni la acidez en el mar que las propuestas traerán. Está enfrentando a los ecologistas con los movimientos obreros. Esta es una oportunidad para crear empleos. Empleos bien remunerados. En audiencias públicas como esta, las dos partes se presentan como equipos deportivos rivales, con camisetas iguales y preparados para pelear. Todo esto supone un enorme dilema político para Inslee. Los ambientalistas y los movimientos obreros fueron los dos grupos que lo eligieron. Ahora la cuestión es, ¿de qué lado se pondrá? Si la tierra se calienta o no ahora, hay que mejorar la economía y los empleos, que la gente tenga uno. Ojalá que el gobernador coincida en que debemos enfocarnos primero en Washington. En el condado de Whatcom, el 15% de la población vive por debajo del umbral de pobreza federal. Necesitamos puestos de trabajo en el condado de Whatcom. Queremos buenos empleos. La primera batalla en esta guerra sobre el carbón sucede aquí, en el condado Whatcom, donde planean construir una de las terminales. Voy camino a conocer a Brendan Sechovic del grupo de votantes de conservación de Washington. Sus empleados trabajan sin descanso para detener las terminales de carbón. El objetivo de esto es mostrarle al país y a las compañías de carbón, mostrarle al gobernador la fuerza política detrás del esfuerzo anticarbón. Estamos listos para ganar las elecciones por el clima. Es una locura, pero la primera decisión sobre si se realizarán las propuestas de exportación depende del ayuntamiento del condado de Whatcom. Es la política de una ciudad pequeña. Si el condado de Whatcom vota contra esas licencias, ¿será el final de las terminales de carbón? Si ganamos las elecciones en noviembre, si Whatcom dice no a la propuesta, será el final de la exportación de carbón vía Cherry Point. Se acabó.
Si Estados Unidos detiene todas las exportaciones de carbón hoy, eso no evitará que las naciones que consumen carbón quemen menos. Lo único que haremos será exportar esos empleos a otros lugares. Herb Kron es el presidente del Sindicato de Trabajadores Locales del Ferrocarril. Es uno de los líderes más poderosos de la otra parte del problema del carbón. ¿Votaste por Inslee? Sí, nuestro sindicato apoyó mucho al gobernador Inslee. Hablamos con él sobre estas ¿Y instalaciones. qué dijo sobre eso? Dijo que tendrían que estudiarlo. Yo respeto al gobernador Inslee y esperamos que cumpla su promesa de tener una mente abierta. Hasta ahora, Inslee ha evitado dar una respuesta directa sobre las terminales. Aún no salimos de la recesión. El crear empleos es muy importante. Pero reitero, no hemos tomado ninguna decisión. Ese será un proceso en desarrollo en los años venideros. Y me pregunto, ¿cuánto tiempo más podrá permanecer al margen? Mientras tanto, se acerca la votación de su proyecto de ley sobre el clima. El gobernador se enfrenta a una decisión difícil. ¿Vale la pena cambiar la ley si la palabra cambio climático no aparece en ella? La cuestión que tenemos ante nosotros es una especie de análisis de costos y beneficios. ¿Aceptamos la ley como está? ¿O continuamos trabajando y discutiendo por el vocabulario? Queríamos sacar la ley del Senado. Necesitábamos evitar la pelea. Al final, eso es lo que hace Inslee. El proyecto de ley va a votación sin mencionar el cambio climático. A cambio, los republicanos acceden a unirse al grupo de trabajo de Inslee para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 37 a favor, 12 en contra. Proyecto aprobado 5802. Inslee lo reconoce como una victoria. Pero una vez que el grupo de trabajo empieza a reunirse, me pregunto si estas dos partes en realidad podrán llegar a algún acuerdo. Me reuniré con Bill Wolf. Durante más de 2 décadas, Bill trabajó en el Departamento de Protección del Medio Ambiente de Nueva Jersey, estudiando las amenazas de la costa. Dice que mucho antes del huracán Sandy recibieron advertencias. Dentro del DEP se ha hablado sobre la vulnerabilidad de la costa ante las inundaciones, tormentas y el aumento del nivel del mar. Básicamente, sus reportes se han guardado por años, por décadas, por periodos de 15 años desde los años 90. Es una reacción a... Han admitido... Admitieron que la ciencia del cambio climático anunció el aumento del nivel del mar, de tormentas y la intensidad de los huracanes. Si ubicas esos riesgos a lo largo de la costa, sabrás que somos vulnerables. Esas advertencias se volvieron más agudas, más duras, más preocupantes que lo que fueron hace 20, 30 o 40 años. Por supuesto, era como si los responsables fueran corriendo por ahí con el cabello en llamas. Durante años esas advertencias fueron ignoradas, pero en el año 2005 el huracán Katrina devastó Nueva Orleans y todo cambió. Los dirigentes de Nueva Jersey se dieron cuenta de que su costa era vulnerable a una tormenta similar y por eso el predecesor del gobernador Christie, Jon Corzine, creó una oficina de adaptación al cambio climático para tratar el problema. A raíz de Katrina, hubo un gran estallido de actividad para poder reducir emisiones, adaptar la costa y evaluar la vulnerabilidad de la misma. Promesas reales de... Acciones. Sí, acciones. ¿Y luego? Y luego Christie llegó al poder y básicamente, de forma sistemática y en general, lo desmanteló. En su primera hora en el cargo, promulgó 4 órdenes. Y esas 4 órdenes se dirigían al Departamento de Protección del Medio Ambiente. Así, las políticas de gestión de la costa, las políticas de evaluación de vulnerabilidades y adaptación de la costa se prohibieron. Nadie sabe qué habría pasado si Christie no hubiera eliminado esos programas, pero sin ellos, Nueva Jersey fue tomada por sorpresa por el huracán Sandy. Como consecuencia, Bill Wolf dice que hubo que improvisar el plan de reconstrucción y que tiene defectos fatales. ¿Dónde reconstruimos? Casi podemos garantizar que sufriremos otra ronda exacta de lo que pasamos en su momento. Vinimos por el trabajo ejecutivo y legislativo del clima. Como parte de nuestra política de austeridad, vendimos el martillo y no empezaremos con un golpe, por lo que será con buenas intenciones. Cuando el grupo de trabajo bipartidista del gobernador Inslee empieza a reunirse, enseguida aparecen las fracturas.
entre los republicanos preocupados por el impacto económico de la normatividad. Debemos ser un estado innovador, pero no lo haré a costa de las familias de Washington. Y los demócratas preocupados por el impacto del cambio climático. Consideremos los efectos de la acidificación del océano en Washington y los miles de empleos que dependen de eso directamente. Creen empleos aquí. Mientras tanto, la lucha por el carbón en el condado de Whatcom está creando divisiones, incluso entre los propios demócratas. Quiero saber cómo tratará todo eso el gobernador Inslee. Existe un gran problema con las terminales de exportación de carbón. Así es. Cuando se postuló para gobernador, recibió el apoyo de la mayoría de los sindicatos. Por lo tanto, eso será complicado para usted porque querrá conseguir los empleos para los habitantes de Washington y también le preocupa el medio ambiente. ¿Tiene eso en cuenta a la hora de tomar decisiones cuando piensa en cuántos trabajos proporcionará para la gente del condado de Whatcom? Seguro que sí, y estoy muy cómodo con el análisis que hago, porque hay ventajas desde la perspectiva del empleo en un puerto de carbón, pero también hay desventajas. Con el sol, el viento, en la fibra de carbono para aviones y autos, en la eficacia energética, ahí está el futuro y vamos a aprovecharlo. Y aunque Inslee no me dice claramente que está contra las terminales, me entero de que está haciendo algo grande, algo que hace que su punto de vista resulte cristalino. Ha solicitado lo que podría ser el estudio más amplio sobre el medio ambiente que se haya realizado, no solo en este estado, sino en todo el país. Antes de que puedan obtener una licencia de construcción, las terminales de carbón serán evaluadas, no solo por su impacto en la calidad del agua y del aire del estado, sino por todas las emisiones de dióxido de carbono derivadas del carbón que planean enviar, ya sea si se quema en el estado de Washington o si se quema en China o en cualquier otro lugar del planeta. A medida de que se acercan las elecciones en el condado de Whatcom, ambas partes hacen un último esfuerzo para convencer a la gente. Soy voluntaria para Whatcom Gana, para el ayuntamiento del condado. En noviembre tendremos elecciones importantes en el condado de Whatcom. Muchas gracias. Adiós. Ruth Brownie, Barry Buchanan, Ken Mann y Carl Weimer. Muy bien, aquí vamos. Vamos a contar atrás desde 5. ¿Sí? ¿Listos? 5, 4... Es el fin de semana del Día de los Caídos y Chris Christie cumplió su promesa. La costa está abierta al público. Christie incluso estableció un nuevo récord Guinness con el listón más largo que se ha cortado. Está claro que sabe cómo atraer la atención de los medios, pero no piensa hablar conmigo. Estoy esperando, qué raro. 2 minutos. 3. Casi 4. Soy Cara, ¿en qué puedo ayudar? Hola, soy Mark Bittman. Hablamos hace unos 2 meses. Me iba a llamar para darme una respuesta sobre si podíamos concertar una entrevista con el gobernador para hablar sobre Sandy y sus efectos en la línea costera. Cierto. Debo revisar el tema con nuestra oficina y espero poder llamarte a finales de esta semana. Pero en Union Beach no todos están complacidos de simplemente regresar a su vida sin recibir respuestas claras de por qué la tormenta fue tan devastadora. ¿Y qué podrá traer el futuro? El científico del clima Michael Oppenheimer entrega algunas noticias no muy optimistas. Es terrible. En esta zona del mundo, el mar se prepara para elevarse más rápido que la media mundial. Si sube 1 metro más, que es lo que creemos que sucederá aquí, si el mar no disminuye mediante una reducción drástica de emisiones, entonces la tormenta de cada 100 años vendrá cada 5. El 6 de noviembre de 2013, solo un año después de la tormenta, Chris Christie ganó la reelección con una victoria aplastante. Hoy estoy aquí como su gobernador y me siento muy orgulloso de estar con ustedes. Es un deber sagrado el que recayó sobre mí y sobre ustedes el 29 de octubre del año pasado. Y en el campo de batalla en el que Sandy convirtió este estado, los habitantes de Nueva Jersey nunca se abandonaron entre sí. Centro de Elecciones de Whatcom.
Cuando se empiezan a recibir los votos de las elecciones del condado de Whatcom, Buchanan sube. Sube, sí. Ken Mann sube. Ken Mann y Carl Weimer suben. Está claro que los ambientalistas obtendrán una gran victoria. ¡Oh, Dios! ¡Es increíble! Los resultados de las elecciones casi garantizan que no se construirá una terminal de carbono en el condado de Whatcom. Es una victoria refrescante en la que ha sido un primer año difícil como gobernador para Jane Inslee. El propósito del grupo es recomendar un programa estatal de acciones y políticas para reducir las emisiones de gases. Cuando el grupo de trabajo creado por la Ley de Acción por el Clima de Inslee llega a su fin, los republicanos ni siquiera creen que el estado de Washington debe cumplir sus objetivos de reducción de las emisiones. Escuché decir a 2 miembros que no es importante cumplir con esos objetivos. Y creo que va a resultar difícil. No. Disculpe, señora Usted empezó diputada, esta perdón. discusión. Esas cifras han caído del cielo. Solo eran objetivos aconsejables. En teoría, debemos cumplirlos. ¿No están de acuerdo todos? ¿En serio? Lo que está pasando aquí hoy no es útil y agradecería que otros miembros de la comisión no intentaran decir si estoy a favor o en contra Hice de una alguna pregunta, acción. pero no recibí respuesta, así que continuaremos. No creo que tenga que responder a su Voy a pregunta. plantear una moción. Concluye sin que las dos partes lleguen a un acuerdo sobre algo. En lugar de olvidar el asunto, Inslee decide evadir a los republicanos y hacer lo que pueda para reducir las emisiones, validándose de su poder ejecutivo como gobernador. Gracias. Y se fija un objetivo aún mayor. Oregon, California, Washington y Columbia Británica se han reunido en San Francisco para firmar un documento histórico. Une fuerzas con otros gobernadores y se compromete a reducir las emisiones en toda la costa oeste. Somos la primera generación que siente el golpe del cambio climático y somos la última generación que puede hacer algo al respecto. Así que el día de hoy comprometemos nuestras políticas ejecutivas y nuestra energía para vencer estos cambios. ¡Oh, sí! Estamos listos, ¿cierto? Sí. ¿Qué te parece este? Veamos aquel. Mira, hay un pequeño que se va. Está escapando. Solo hay que ver la mirada en su rostro. Se ilumina. Yo tuve la misma experiencia, la misma sensación de alegría al ver esa forma de vida. Bien pequeño, aquí vas. Ahora está en casa. Y de verdad quiero que el nieto de mi nieto tenga esa misma experiencia. Eso es. Para mí, en gran medida, es una cuestión de legado. Lo considero así, y por eso ganaremos la batalla.